Hola, mi nombre es Brian Alberto, estudiante de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero, en el área automotriz. El día de hoy realizaremos conexiones eléctricas con el objetivo de lograr entender de manera práctica las características, comportamientos y definiciones de estos, enfocándonos más que nada en los circuitos en serie y paralelo. Por otro lado, estaremos haciendo uso del multímetro, nuestro tablero de prácticas y demás herramientas gráficas, como son diagramas eléctricos y diagramas pictográficos. Esto con la finalidad de facilitar el entendimiento de los temas. Comencemos. Para crear nuestro circuito, primero debemos indagar un poco en la parte teórica y conocer cómo funcionan estos. Comencemos con nuestro circuito en serie. Un circuito en serie es aquel circuito que posee más de una resistencia, pero solo un camino a través del cual fluye la electricidad. Desde un extremo del circuito, los electrones se mueven a lo largo de un camino sin ramificaciones, a través de las resistencias, hasta el otro extremo del circuito. Todos los componentes de un circuito en serie están conectados de extremo a extremo. El voltaje de la entrada se reparte equitativamente entre las resistencias existentes. Para ejemplificar esta definición, imaginemos que tenemos tres bombillas, mismas que serán alimentadas con un voltaje de entrada de 127 volts de corriente alterna. Puesto que son tres focos, cada uno de ellos recibirá un aproximado de 42 volts. Pasemos ahora a las características. Un circuito en serie tiene una sola ruta para el flujo eléctrico, corriente. La corriente eléctrica que pasa por los componentes es la misma. Esto significa que si quitamos o abrimos un componente, los demás elementos tampoco tendrán corriente y no funcionarán. El voltaje total es igual a la suma de los voltajes de los elementos individuales. Los componentes del circuito son dependientes entre sí. Para concluir con esta parte del tema, veamos ahora sus usos. La conexión en serie se utiliza cuando queremos que unos componentes afecten el comportamiento de los demás componentes. Así, el interruptor de la luz se colocará en serie con la lámpara para que pueda encender o apagar. Como ejemplo de la vida cotidiana, puede ser las luces navideñas, como bien logra observar en la imagen. Pasemos ahora a la siguiente parte. Circuito paralelo. Un circuito en paralelo es un circuito que tiene dos o más caminos independientes desde la fuente de tensión, pasando a través de elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. La corriente eléctrica se distribuye en diversas ramificaciones a través del montaje. Ahora veamos algunas características que presentan estos. Si se conectan más elementos en paralelo, estos seguirán recibiendo la misma tensión, pero obligarán a la fuente a generar más corriente. Esto es la gran ventaja de los circuitos paralelo con respecto a los circuitos en serie. Si se funde o se retira un elemento, el circuito seguirá operando para el funcionamiento de los demás elementos. Es decir, los elementos del circuito son independientes entre sí. Si en un circuito los elementos son lámparas, estas se iluminan al máximo, ya que reciben toda la tensión de la pila. Para finalizar, veamos el uso que se le puede dar. La conexión en paralelo se emplea cuando es preciso conservar la independencia absoluta entre la alimentación y cada uno de los elementos. En efecto, en los extremos de cada uno de ellos existe la misma diferencia de potencia, y la interrupción de un conductor no perjudica la circulación por los demás. En cambio, en una conexión en serie la interrupción de un elemento deja sin alimentación a todo el circuito. Una vez entendidas las diferencias que presentan estos circuitos, procedemos a crear uno. Para eso, elabore unos diagramas, mismos que conectaremos a nuestro tablero de prácticas.
Vamos allá. Este es nuestro diagrama eléctrico que estaremos utilizando. Este es nuestro diagrama pictográfico de nuestro circuito en serie, mismo que estaremos utilizando ahora mismo. Antes de realizar cualquier conexión, es necesario que revisemos que cada elemento funcione correctamente. Una vez verificado el funcionamiento de los componentes, podemos comenzar a conectar. Este tipo de conexión es uno de los más sencillos de realizar. Conectaremos cada extremo de las terminales tal cual se muestra en nuestros diagramas. Hasta este punto ya habremos tenido terminado el circuito, solamente hace falta conectar nuestra clavija y la fuente de poder. Por último, revisamos que todo esté conectado correctamente y procedemos a alimentar nuestro circuito. No se logra apreciar tanto, pero los focos se encuentran encendidos, mas no a su máxima capacidad. Se preguntarán por qué. Esto es debido a que el voltaje en un circuito en serie se reparte entre el número de resistencias. Es decir, en mi caso yo tengo 120 volts de entrada, entonces le están llegando un aproximado de 30 volts a cada bombilla. Verifiquémoslo con nuestro multímetro. De entrada, tenemos un voltaje de 121 volts, como se logra apreciar. Conforme vamos midiendo, observamos que, en efecto, nos está llegando un total de 30 volts por bombilla. Una vez terminada la prueba, no olviden desconectar la clavija de la fuente de energía para así evitar algún accidente. Pasemos ahora a nuestro siguiente circuito. Estos son los diagramas que estaremos utilizando. Diagrama eléctrico y nuestro diagrama pictográfico para un circuito paralelo. Con ayuda de nuestros diagramas conectaremos el lado exterior de nuestros sockets para así tener conectada una línea.
A diferencia de los circuitos en serie, en el circuito paralelo se tiene el mismo voltaje de entrada en los demás focos. Hasta este punto ya habremos tenido conectado la mitad de nuestro circuito. Ahora tendremos que conectar la parte interna de cada socket para que de esta manera conectar nuestra línea de neutro. Asegúrese de conectar correctamente cada terminal, ya que en ocasiones pueden haber fallos de no ser así. Verificamos que todo esté conectado correctamente y enchufamos nuestro tablero de prácticas. Con ayuda de nuestro multímetro, mediremos el voltaje de entrada y el voltaje que recibe cada foco. De entrada tenemos un voltaje de 123 volts. Para lograr medir el voltaje que recibe cada foco, solo basta con conectar una punta del multímetro en un extremo y la otra en el correspondiente. Conforme vamos midiendo, logramos observar cómo es que el voltaje que tenemos de entrada es el mismo que tiene cada foco. Otro dato interesante es el hecho de que en esta ocasión, a diferencia del circuito en serie, todos los focos alumbran con mayor intensidad. Una vez terminada la prueba, no olviden desconectar la clavija de la fuente de energía para así evitar algún accidente. Por mi parte es todo. Espero les haya sido de utilidad este video. Nos vemos hasta la próxima.